Hola, ¿qué tal? En este video les voy a hablar del método toString. Es un método que existe en C# y que se encuentra en la clase Object. No les he hablado aún de la clase Object, pero todas las clases en C# heredan de la clase Object. Por lo cual, si el método toString se encuentra en la clase Object, todas las clases van a poder utilizar a ese método toString, van a heredarlo a ese método toString. ¿Para qué nos sirve el método toString? Nos sirve para poder mostrar un objeto convertido a texto. A lo mejor dices, ¿qué es eso? Pero vamos a hacer un ejercicio. Pues tenemos esta clase que es la clase que se crea por defecto y vamos a crear una clase llamada alumno. Esta clase alumno va a tener tres atributos. Un atributo llamado nombre, uno llamado apellido, que son de tipo string, y un atributo de tipo datetime. No hemos visto aún esto, pero dice representa un instante de tiempo normalmente expresado en forma de fecha y hora del día. Es decir, con esto vamos a poder ingresar datos de tipo fecha. Vamos a llamarle cumpleaños. Entonces tenemos estos tres. Datetime es una clase. Por lo cual, como es una clase, vamos a tener que crear instancias de esa clase. Ahorita lo vamos a ver. Luego, necesitamos el constructor de la clase alumnos, public alumno, y este constructor vamos a pasarle el nombre, el apellido y vamos a pasarle el cumple, así le vamos a llamar cumple al parámetro, ¿sí? Esto no es algo nuevo que no hayamos visto, ya hemos visto el tema del constructor. Entonces, lo siguiente es, vamos a asignar valores. Lo que le pasemos al constructor, que va a ser el parámetro nom, lo vamos a almacenar en el atributo nombre. Luego, ya tenemos esto en el constructor. Esto es algo que ya hemos hecho en muchos ejercicios. Si esto te parece un poco confuso, te recomiendo que te vayas a los videos anteriores donde explico esto desde cero en mi canal, lista de reproducción, curso de C#. Ya tenemos aquí la clase alumno lista. Por lo pronto, aún no está lista al 100%, pero ahorita vamos a sobreescribir al método toString para que puedas comprender el funcionamiento. Primero necesito que veas el ejercicio sin método toString y ya después veas la diferencia entre usar toString y no usar toString. Me voy a ir al método main y vamos a crear instancias de la clase alumno. Entonces creo la primera instancia, le voy a llamar al1. Y aquí, si hacemos esto, obviamente nos va a marcar un error, porque cuando nosotros creamos un objeto de la clase, se manda a llamar al método al constructor de esa clase. Por lo cual, se manda a llamar el método constructor que se llama alumno. El constructor se debe llamar igual que la clase, pero ese constructor exige que le pasemos dos strings, o sea, un nombre, un apellido y una fecha. Entonces, si nosotros no hacemos eso, nos marca un error. Tenemos que pasarle un nombre, le vamos a pasar Laura, un apellido, le vamos a pasar Pérez y le vamos a pasar una fecha, pero como si nosotros hacemos esto, por ejemplo, 2021, 01, aquí me está marcando un error, ya que datetime es una clase, por lo cual tenemos que crear aquí mismo con el operador new esa instancia. Vamos a hacer lo siguiente, vamos a poner new datetime, o podemos hacerlo de esta manera o de la siguiente manera que les voy a pasar. Le vamos a pasar el año 1991, el mes, le vamos a pasar 12 y el día 01. Entonces aquí le estamos pasando al constructor un string que es nombre, un string que es apellido, y aquí creamos nosotros una instancia de tipo datetime y le vamos a pasar la fecha. Le estamos pasando la fecha. O también pudimos haber hecho esto, simplemente haber hecho lo siguiente, que es
nosotros aquí mismo haber creado la variable, pero lo voy a dejar de esta manera, ¿sí? Si tienes alguna duda, pues me puedes preguntar. Luego, si nosotros hacemos lo siguiente, voy a poner primero read key para pausar la pantalla, ¿sí? Bueno, si nosotros queremos, si hacemos lo siguiente y con nuestro objeto mandamos a llamar al método toString, ¿qué crees tú que es lo que vaya a pasar? Vamos a ejecutar este programa. Como les expliqué, el método toString ya existe en una clase que se llama Object. Es una clase que ya existe en C#, por lo cual estamos utilizando este método. Observa que dice método toString. Método toString es el nombre de nuestra, ¿cómo se le llama? Namespace, si te das cuenta. Y dice punto alumno. Es decir, que no nos está mostrando la información clara. ¿Por qué? Porque el compilador no sabe qué hacer, ya que nosotros necesitamos sobreescribir al método toString. Tenemos que sobreescribirlo, como ya hemos hecho en algunos ejercicios de sobreescritura de métodos. ¿Y para qué vamos a sobreescribir el método toString? Para poder mostrar a nuestro objeto convertido en texto y así poder mostrar la información de ese objeto. Entonces, vamos a cerrar esto. Vámonos a la clase alumno y vamos a sobreescribir el método toString. Public, tenemos que poner override, ya que lo vamos a sobreescribir. El método nos devuelve un string y se llama toString. Bueno, entonces este método lo vamos a sobreescribir. Tenemos que sobreescribirlo. ¿Y qué queremos mostrar? Vamos a mostrar lo siguiente, return, vamos a poner nombre y vamos a concatenar lo del atributo nombre, ¿sí? Luego vamos a dar un salto de línea y vamos a concatenar lo siguiente, que va a decir apellido, y vamos a concatenar lo del atributo apellido. Voy a continuar acá abajo. Luego vamos a poner fecha de cumpleaños y vamos a concatenar lo del atributo cumpleaños. ¿Cómo funciona esto? Bueno, ya sobreescribimos el método toString. Bueno, aquí ya sobreescribimos el método toString. ¿Cómo va a funcionar esto? Bueno, nosotros cuando creamos de nuestro objeto, le pasamos un nombre, un apellido y una fecha de cumpleaños, que es, bueno, aquí puse fecha de nacimiento. Vamos a poner 2021, 2020, no importa, ¿sí? Entonces, en el momento que hacemos esto, le pasamos esto al constructor, se ejecuta el constructor de la clase alumno y recibe estos datos. Laura se va a copiar aquí en nom, Pérez se va a copiar aquí en ape y 2021-1201, o sea, 1 de diciembre del 2021 se va a copiar aquí en cumple, que es de tipo datetime. Luego nom, que es Laura, se va a almacenar en el atributo nombre. Ape, que es Pérez, se va a almacenar en el atributo apellido. Y cumple, que es 2021-1201, se va a almacenar aquí en el atributo cumpleaños. Luego, nosotros aquí en console.writeLine con nuestro objeto invocamos al método toString. Se ejecuta el método toString y nos va a retornar el string, que es, nos va a retornar la cadena de texto que dice nombre, le va a añadir lo que hay en el atributo nombre, que es Laura. Luego va a añadir un salto de línea para que lo siguiente aparezca en la línea de abajo. Luego le va a añadir apellido, el texto, y le va a añadir cuál es el apellido, que es Pérez. Luego va a dar un salto de línea para continuar en la parte de abajo. Y luego va a aparecer fecha de cumpleaños y va a concatenar esa fecha de cumpleaños. Quiero que vean cómo funciona. Ahorita continúo con la explicación. Y observa que dice nombre, Laura, apellido Pérez, fecha de cumpleaños 1 de diciembre del 2021 y aparece pues tipo datetime, también hora, ¿no? Obviamente a las 12 de la noche.
Bueno, en realidad no necesitamos la hora, por lo cual tenemos que hacer algo para que no aparezca la hora. En vez de que aparezca toda la fecha de cumpleaños, vamos a hacer lo siguiente. Nosotros no queremos mostrar la hora también, por lo cual vamos a obtener el día de cumpleaños. Recuerda que cumpleaños es 2021-12-01, por dar un ejemplo, pero con hora. Nosotros no queremos la hora, queremos mostrar el día de ese atributo. Luego vamos a concatenarle una diagonal. Voy a continuar en la parte de abajo. También queremos mostrar el mes. Luego damos una diagonal y queremos mostrar el año. Ponemos year, ¿sí? Y ya con esto ya se nos va a mostrar el cumpleaños sin la hora. Ejecutamos esto. Y observa que ya tenemos el cumpleaños sin la hora. ¿Cómo funciona esto? Bueno, este método toString ya existe en la clase Object. Nosotros simplemente lo sobreescribimos para poder mostrar la información de ese objeto, ¿sí? Nosotros creamos el objeto, le pasamos la información al constructor y ese constructor lo que hace es que asigna valores. Lo que le pasamos al constructor lo almacena en cada uno de los atributos, ¿sí? Luego, con ese objeto mandamos a llamar al método toString, que no es necesario mandar al método toString, ya que aunque no lo hagamos automáticamente, con el simple hecho de imprimir el objeto se manda a llamar al método toString. Se manda a llamar, se ejecuta y nos va a mostrar la información de ese objeto en particular. Si por ejemplo nosotros creamos otro objeto, pues, y nosotros, bueno, aquí es coma, y nosotros imprimimos, bueno, ¿por qué marca error? New es new con minúscula. Si nosotros simplemente imprimimos al objeto, al 2, va a mostrarme la información de cada uno de esos objetos. Vamos a dar un salto de línea para que se separen. Entonces, simplemente con esto vamos a mostrar información de cada uno de los objetos. ¿Por qué? Porque aunque no lo mandemos a llamar de manera directa, el método toString automáticamente se va a ejecutar. Y aquí podemos ver esto.